¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. Vamos a ver entonces dos videos más sobre correas y con eso estaríamos ya listos, creo. Deprisa y desea obtener todo el servicio. La transmisión por correa en B se viene utilizando desde comienzos de 1900 y es la más utilizada por la industria. Ha probado ser muy confiable a través de los años, relativamente barata y fácil de instalar y operar. Pero si se instala y mantiene en forma descuidada, las ventajas pueden desaparecer rápidamente. Solvay Brown de Teletrain. Debido a la sólida reputación de las correas en B, las personas lo dan por hecho. A menudo se ignoran una debida instalación y un adecuado mantenimiento. Mostraremos la forma correcta de instalar, mantener y localizar falla de una transmisión por correa en B. Como veremos, la tensión de la correa, la condición de la roldana y la alineación de la transmisión son importantes para aprovechar lo mejor de la transmisión. Si no se tienen en cuenta estos tres aspectos, se acortará la vida de la correa, se desperdiciará energía y se tendrán tiempos de parada adicionales. Mostraremos la forma correcta de instalar, mantener y localizar falla de una transmisión por correa en B. Como veremos, la tensión de la correa, la condición de la roldana y la alineación de la... Fíjense, los tres parámetros más importantes que hay que tomar en cuenta siempre en el mantenimiento de un sistema de correas es la tensión en la correa. Esto, cuando uno está trabajando en fábricas así que de producción continua, embotelladoras, no sé, todos aquellos que trabajan en serie, día y noche. Entonces, uno puede correr el riesgo de que se pare tu máquina por correa, por falla una correa. Entonces, para eso tienes, y entre las tres causas, primero están la tensión en las correas. No se olviden que son correas que, por el tipo de material que tienen y como están sometidos a fatiga, se van alargándose con el tiempo de uso. Entonces hay que ir testando más. Y para eso hay que utilizar los medidores de tensión. Luego hay que ver la condición de la polea, cómo está la polea. Les he dicho, si la polea ya está demasiado desgastada, por más que tenses, ya no... Hija de 100 me dices. No está prendido. En el otro seguramente. En el otro grupo. Ya. Bueno. Les decía que en el mantenimiento, en operación de las correas, hay tres factores que hay que tomar muy en cuenta. Es decir, lo que hay que ver es primero la tensión de la correa. Les decía que las correas, debido a la fatiga que están siendo sometidas, siempre se van a ir alargando con el tiempo, alargando. Entonces, cada vez que se van alargando va disminuyendo la tensión. Y nosotros hemos visto que la tensión en la correa no debe ser ni mucha ni poca. Si es poca va a aflojar y si es mucha va a calentar, va a sobrecalentar los cojinetes. Entonces uno de los factores claves es la tensión. La otra es la condición de la polea. De nada sirve que nosotros testemos si el ángulo de la polea ya no es la correcta. Es decir, ya no va a haber el efecto cuña.
Entonces hay que ver la condición de la polea, siempre hay que estar viendo. Y lo otro es el alineamiento entre las poleas. Eso es clave. Aquí el profesor nos está diciendo justamente que esos son los 3 factores más importantes. La transmisión son importantes para aprovechar lo mejor de la transmisión. Si no se tienen en cuenta estos 3 aspectos, se acortará la vida de la correa. Por hecho, a menudo se ignoran una debida instalación y un adecuado mantenimiento. Mostraremos la forma correcta de instalar, mantener y localizar falla de una transmisión por correa en B. Como veremos, la tensión de la correa, la condición de la roldana y la alineación de la transmisión son importantes para aprovechar lo mejor de la transmisión. Si no se tienen en cuenta estos 3 aspectos, se acortará la condición de la roldana, es la condición de la polea. La vida de la correa. Se desperdiciará energía y se tendrán tiempos de parada adicionales. Tomamos una transmisión del taller y la traemos a un lugar en donde demostraremos con seguridad sus principios de operación. Nunca deje cerca de una transmisión funcionando o que pueda prenderse sin aviso, ropa suelta, manos o pies. Son muchos los que han sido alados dentro de la maquinaria. Observemos cómo trabaja y por qué es tan importante un mantenimiento cuidadoso. La correa en B transfiere energía del motor, generalmente eléctrico, al equipo mandado. Tanto el equipo mandado como el motor tienen poleas o roldanas montadas en sus ejes. Las poleas pueden tener un cubo o manzana que debe ajustar al eje de la máquina. O pueden usarse con bujes individuales que permiten que la polea se adapte a diferentes diámetros de ejes. Miremos más de cerca cómo trabajan juntas correas y polea para transferir energía. La correa en B agarra acuñándose contra los lados de la polea cuando la correa es empujada contra la ranura de la polea. La correa es empujada más profundo entre la ranura al aumentar la tensión de la correa, lo que se logra aumentando la distancia central del motor, que generalmente significa mover el motor y el equipo mandado separándolos. Algunas veces se usa una rueda loca para ajustar la tensión de la transmisión. Al usar la polea loca para aplicar la fuerza a las que mover el motor y el equipo mandado separándolos. Al cambiar la distancia del centro y mover la polea loca, se puede incrementar o disminuir la tensión de la correa. Al usar... Les decía que las poleas tensoras siempre deben ir por afuera. Por eso, y como por afuera estas son planas, entonces por eso es que las poleas tensoras también son planas, no son trapezoidales. Debe ir por afuera para que al empujar esto tengamos aquí, primero que generemos más tensión, mayor tensión, ¿no? Y segundo, que aumentemos el ángulo de abrazamiento con la polea. La polea loca para aplicar la fuerza a las correas, el efecto es igual que mover el motor y el equipo mandado separándolos. Al cambiar la distancia del centro y mover la polea loca, se puede incrementar o disminuir la tensión de la correa. Cuando se aumenta la tensión de la correa, se acuña más profundamente en la ranura y empujará más fuertemente contra los lados de la polea. Esto es lo que les decía, ¿no? Una polea en B tiene que funcionar solo en las caras laterales, abajo no. Cuando esta polea ya se ha gastado demasiado, ya no tiene el ángulo correcto, entonces la correa se entra hasta el fondo y ya no trabaja como correa en B, sino como una correa trapezoidal con una área pequeñita. Y por eso es que cuando sucede esto, se desgarra esto, se resbala, ¿no? Y se desgarra esto, se desgarra esto y desgarra esto. En cambio, si solamente es falla por tensión y la polea está bien, entonces solamente se va a desgarrar las caras laterales. ¿Se entendió? Hola. Sí. Mientras más fuerte empuje la correa contra la polea, más fuerza de agarre habrá y menos tendencia de la correa a resbalarse al transferir energía. Si la correa se resbala, la energía desperdiciada se convierte en calor, que puede dañar el material de la correa y causar una falla temprana de la misma. La causa más común de falla de las correas es el resbalamiento con el que se pierde energía. Pero el estado de las poleas y su alineación pueden también afectar el desgaste de las correas.
Si la polea tiene rebabas o puntos ásperos, la correa se estriará y tendrá una vida de servicio reducida. Si el motor está desalineado, la carga no se distribuirá equitativamente a lo largo de la correa. Como resultado, algunas partes de la correa se desgastarán más rápido que otras y la correa fallará antes de lo debido. Es importante entender que el poder de el resbalamiento con el que se pierde energía. Pero el estado de las poleas y su alineación pueden también afectar el desgaste de las correas. Si la polea tiene rebabas o puntos ásperos, la correa se estira. Bueno, si tienes rebabas o puntos ásperos, la correa acá se va a cortar, ¿no? O sea, estas partes van a ser como cuchillas y lo va a desgasar una de las caras, ¿no? En este caso, digamos, a la izquierda. Esa va a ser clave. Lo va a ir desgasando. Triará y tendrá una vida de servicio reducida. Si el motor está desalineado. Eso es lo que les decía, cuando el motor esté desalineado, las fuerzas de rozamiento no van a ser uniformes, en una va a ser mayor que en la otra. Por lo tanto, una sola cara va a estar haciendo el efecto trapezoidal, la otra no. Entonces, y como va a haber menos rozamiento con una sola cara que con dos, entonces una cara se va a desgastar más. Entonces, ¿cómo sabes si una correa ha fallado por desalineamiento? Es cuando en una cara está más desgastada que en la otra. La carga no se distribuirá equitativamente a lo largo de la correa. Como resultado, algunas partes de la correa se desgastarán más rápido que otras y la correa fallará antes de lo debido. Es importante entender que el poder de agarre de la correa en B está relacionado con la tensión de la correa. Si deseamos transferir cierta cantidad de energía sin que la correa resbale, necesitamos dar la cantidad adecuada de tensión a la correa. Supongamos que este motor necesita un total de 210 libras de tensión para transmitir energía sin que la correa resbale. Como hay 3 correas, significa que cada una necesita suministrar 70 libras de tensión. Cuando una de las correas está desgastada y ya no sostiene 70 libras de tensión, falla. Entonces las otras 2 correas solo dan 70 libras de tensión cada una. Como 140 libras no son suficientes para girar la unidad mandada, la correa comienza a resbalar. En esta situación hay 3 formas de obtener las 210 libras necesarias de tensión total. Primero, si está deprisa y desea obtener todo el servicio posible de las correas, simplemente retensione las otras 2. Cada una debe ahora dar 105 libras para compensar la que no sirve, y es posible que no hayan sido diseñadas para cargas extras. Planee un tiempo de parada, pues no durarán mucho. Segundo, puede tener la tentación de añadir una correa nueva a la transmisión, pero cuando la correa nueva... ¿Se acuerdan que les dije que en un sistema múltiple, si falla una correa hay que cambiar las 3? Ahorita les van a decir por qué. Ya les he explicado, pero... Sin estirarse se tensiona, las correas viejas que se han estirado casi no quedarán apretadas y transmitirán muy poca energía. La correa nueva deberá soportar casi toda la carga. Si usted tensiona la correa nueva, normalmente la transmisión tendrá algo más de 70 libras de tensión total y la correa nueva seguramente se resbalará. Si trata de eliminar el deslizamiento tensionando demasiado, la correa nueva deberá suministrar todas las 210 libras. En cualquiera de los casos, la correa nueva fallará rápidamente y usted deberá volver a empezar. La tercera posibilidad, el cambio de todas las correas, es generalmente la más práctica. Si se reemplazan como un conjunto, todas deberán desgastarse al tiempo, y cada una sostendrá su participación de la carga. A la larga, si se reemplazan todas al tiempo, se puede reducir el número de paradas para reemplazo de correas. Mientras reemplazamos el conjunto de correas de esta transmisión, pondremos mucha atención a las poleas y su... Concentraremos en tensionar correctamente las correas. Algunos de los procedimientos que mostraremos pueden ser difíciles de realizar en algunas transmisiones, pero si los puede adaptar a su caso particular, su esfuerzo representará una mayor vida de las correas y menor tiempo de parada. El primer paso antes de cualquier otra cosa, detener la transmisión y bloquearla eléctricamente. Luego,
Retirar correctamente las correas viejas. Nunca haga palancas en ellas con un destornillador que puede resbalar y herirlo. Mejor acorte la distancia entre las poleas hasta que las correas salgan fácilmente con la mano. Como dijimos, es importante. Para esto es, para esto es esa distancia X y Y para hacer los agujeros, ¿se acuerdan? Para el tesado. Para eso es, o sea, la mínima longitud que debe tener para que al aflojar se acerque y pueda sacar la correa y después tesar. Ante que las poleas estén en buena forma. Revise si la ranura de la polea tiene rebabas u otros desperfectos que puedan dañar la correa. Con un calibrador, revise el desgaste de la polea. Esto es muy importante para ver que el ángulo, ese que les he dicho, de la polea todavía es la correcta, porque si no, ya no va a funcionar como correa trapezoidal. Para asegurarse que la ranura no se ha acombado y no deja que la correa se deslice, siga las recomendaciones del fabricante de cuánto desgaste es aceptable y cuándo debe reemplazarse la polea. Asegúrese totalmente al reemplazar una polea que ésta es idéntica a la vieja. No todas se parecen. Lo anterior es especialmente cierto con las poleas de alta velocidad. Fabricante de cuánto desgaste es aceptable y cuándo debe reemplazarse la polea. Asegúrese total. Bueno, fíjense acá y en todas las que vamos a ver, las poleas son de fierro fundido o de aluminio. ¿Esto qué es? ¿Aluminio o fierro fundido? Esto está sometido a desgaste, las poleas, ¿no? Hay fricción entre la correa y la polea. ¿Cuál soporta mayor desgaste, la fundición o el aluminio? La fundición. La fundición. ¿No? Entonces, por esa razón de que no se oxide, no tiene que oxidarse, ¿no? Las poleas no tienen que oxidarse, tiene que tener una buena dureza, tiene que tener una buena inercia a las vibraciones. Entonces, por todo eso, la polea debe ser de fierro fundido, pero en nuestro medio de que hacen de aluminio. ¿Por qué? Porque Al reemplazar una polea que ésta es idéntica a la vieja. No todas se parecen. Lo anterior es especialmente cierto con las poleas de alta velocidad. Las poleas de alta velocidad se fabrican y balancean en forma especial. Si se usa una polea normal para reemplazar una de alta velocidad, puede romperse y disparar pedazos de metal en todas las direcciones. Importantísimo a altas velocidades el balanceo. Es igual que una llanta, no sé si tú alguna vez te has subido a un auto que está desbalanceado y empieza ¿no? Se puede entrar en resonancia y puede hacerse mierda. Entonces, las poleas son balanceadas, las que compras así de tienda ya vienen balanceadas. Y si las vas a fabricar en un torno, en algún lugar, tienes que balancear. Que en el mismo torno tienes que balancear. Como se ve en esta imagen, sucede muy rápido y puede ser fatal. Porque la polea sea nueva, no suponga que está en perfectas condiciones. Revise el interior del cubo de la polea y la ranura en busca de defectos. También, si usa un buje, mire la superficie usada para ver si es suave y no dañará las poleas. Con la llave en su sitio, deslice la polea y el buje a lo largo del eje y coloque la unidad donde parezca que quedará alineada debidamente con el resto de la polea. Si se retiran ambas poleas, siga estas dos reglas generales de colocación de poleas. Primero, las poleas deben pasar por encima del resto de maquinaria y el guardacorreas. Segundo, deben colocarse tan cerca del rodamiento como sea posible para reducir la sobrecarga. Esta se refiere al efecto de palanca sobre el rodamiento si la polea es colocada lejos en el eje. Si dudas sobre la colocación, es generalmente más seguro el resto de maquinaria y el guardacorreas. Segundo, deben colocarse tan cerca del rodamiento como sea posible para reducir la sobrecarga. ¿Han entendido esto? Si el rodamiento está acá, la polea debe estar lo más cerca al rodamiento.
Porque si está más lejos, va a ser un efecto de flexión, va a ser un efecto de palanca, y esa palanca va a generar un momento flector importante que va a aumentar las fuerzas en el rodamiento. ¿Se entendió? Entonces, la polea tiene que estar lo más cerca posible al cojinete, el rodamiento. Esta se refiere al efecto de palanca sobre el rodamiento si la polea es colocada lejos en el eje. Si dudas sobre la colocación, es generalmente más seguro colocar las poleas a lo largo del eje exactamente donde estaban las viejas. Luego, ajuste en forma precisa los prisioneros de montaje. Antes de pasar a alinear la transmisión, miremos la manera de colocar en forma segura las correas adecuadas. Al escoger correa de reemplazo es necesario evitar 3 cosas importantes. Primero, no mezcle correas de diferentes diseños en la misma transmisión. Segundo, no cambie un diseño por otro sin consultarlo con su supervisor. Y tercero, no mezcle correas de diferentes fabricantes en la misma transmisión, aunque parezcan del mismo tamaño y diseño. Es más seguro reemplazar las correas desgastadas o dañadas por nuevas con las mismas marcas de identificación. Analicemos algunas diferencias en el diseño y construcción que pueden darse y por qué es tan importante instalar repuestos idénticos. Hay 3 diseños de correas comunes: la convencional o clásica, la angosta y la de borde crudo o natural. ¿Se acuerdan? Les decía las clásicas y las estrechas. La convencional es todavía la más común y tiene tamaños del A al E. La angosta tiene un perfil más grueso que la convencional y una B en su número. Las angostas vienen en tamaños de 3, 5 y 8. Las angostas y las convencionales no son intercambiables. En realidad, la angosta requiere una polea diferente para su uso. Las de borde natural no tienen esta capa protectora en todo su alrededor. En lugar de ello, generalmente tienen una mayor capacidad de carga y se doblan más fácilmente alrededor de las poleas pequeñas. Tienen tamaños que se ajustan tanto a las poleas de correas convencionales o angostas y tienen una X en su número de identificación. Como las correas de borde natural no tienen la capa protectora, pueden resultar afectadas más fácilmente por el medio ambiente en que operan. Una última y muy importante razón para no mezclar diseños de correas o correas fabricadas por diferentes fabricantes es que pueden adquirir diferentes cantidades de tensión. El resultado puede ser que al colocarlas en la misma transmisión, algunas correas pueden sobretensionarse, mientras otras se mantienen por debajo de su tensión o distensionadas. Cuando se trata de alinear la transmisión, si es posible, alinee antes de llevar los prisioneros al torque señalado e ¿Recuerdan que les dije a través de un hilito? instalar las correas? En primer lugar, esto le permitirá realizar todos los pequeños ajustes de alineación a una polea en vez de mover el motor y arriesgarse a una alineación más compleja. Segundo, el proceso de alineación es generalmente más fácil si usted no tiene correas que alan contra la polea mientras trata de moverla. Pero en algunas situaciones el motor debe regresar a su posición de operación antes de que la alineación esté demasiado cerca para ser revisada, de modo que debe colocar las correas primero. En este caso, apriete los prisioneros de la polea al torque especificado por el fabricante. Coloque las correas nuevas mientras la distancia al centro sea corta. Puede suceder que aunque se haya acortado la distancia al centro al retirar las correas viejas, tenga todavía que ajustar el motor para deslizar manualmente las correas nuevas y no estiradas por encima de las poleas. Es absolutamente necesario que las correas nuevas no se forcen en el motor utilizando un destornillador ni de ninguna otra fuerza. Existen muchas posibilidades de que la cuerda de tensión se dañe en el proceso. Las cuerdas tensoras soportan la carga y dan fuerza a la correa. Si la cuerda se daña o se encoge al instalar la correa, esta última pronto quedará inservible. La correa se dobla o voltea debido a las cuerdas tensoras rotas o dañadas. Una de las ventajas del motor en B es que no requiere técnicas de alineación exactas. Lo anterior es bueno porque alinear perfectamente un motor en B puede ser bastante difícil y engañoso, pero vale la pena hacerlo lo mejor posible.
Mientras mejor sea la alineación, más durarán sus correas, poleas y rodamientos. Estas son las formas en que un motor en B puede estar desalineado. Generalmente la desalineación será una combinación de ellas. Para corregirla se moverá el motor hacia adelante o hacia atrás. Para corregir esta otra se colocarán laminillas adelante o atrás. Y para esta se girará el motor. Para realizar la alineación coloque un borde recto sobre las caras de las poleas y tan cerca de sus centros como sea posible. El borde recto deberá tocar los dos puntos más exteriores de cada una de las dos poleas. Si no lo hace, mueva el motor en las direcciones apropiadas para que el borde recto quede apropiadamente en las poleas. Repita el procedimiento al otro lado de la manzana. Por ejemplo, si tomó la primera lectura a la derecha del centro, repítala ahora sobre la izquierda. Si el borde recto no toca correctamente las poleas, es necesario intentar otro ajuste. Siga repitiendo el procedimiento, verificando cada lado del centro y ajustando el motor hasta que el borde recto toque correctamente ambos lados de la manzana. Finalmente, gire las poleas media revolución. El borde recto debe mantenerse todavía correctamente alineado. Si no, posiblemente la polea es inestable o incluso un eje está doblado. Cuando usted considere que la... Fíjense, esto que es tan simple, pero acá nuestros empresarios y nuestros técnicos no lo cumplen. Y por eso es que no tenemos, digamos, calidad en el trabajo. Si hacemos esto, la durabilidad de las correas aumenta enormemente. La transmisión está alineada, apriete los pernos que aseguran el motor. Luego apriete los prisioneros de las poleas al torque especificado por el fabricante si todavía no lo ha hecho. Ahora estamos listos para abordar el más importante procedimiento para mantener las correas en B. Si no se logra hacer bien, gran parte del esfuerzo hasta este momento se habrá perdido. De lo dicho hasta ahora, se puede deducir que mientras más apretada esté la correa, mejor. Después de todo, mientras mayor sea la tensión, mayor será el poder de agarre. Desafortunadamente, la tensión de la correa afecta también los rodamientos del motor y del equipo mandado. Al aumentar la tensión de la correa, no solo aumenta el poder de agarre, sino el esfuerzo de los rodamientos. Mientras más se separen los ejes para aumentar la tensión de la... ¿Se acuerdan que les decía? No puede ser ni muy flojo para que no resbale y tampoco puede ser muy pesado para que no sobrecaliente los cojinetes. Las correas, más jalarán estas sobre los ejes y en contra de los rodamientos. La correcta tensión de la correa da equilibrio. La correa necesita cierta cantidad de tensión para transferir energía sin resbalarse, pero no demasiada. De lo contrario, el rodamiento no durará. El truco está en aplicar la correcta cantidad de tensión a la correa, ni mucha ni poca. Ya hemos visto dos de los métodos más usados para llegar a la correcta tensión de una correa. Hay muchos más. Algunos funcionan mejor que otros, pero todos dependen de la experiencia. El problema radica en que aún personas con experiencia pueden tener problemas al ajustar sus métodos a las mayores tensiones que deben aplicarse a las correas que hoy se usan, particularmente las correas angostas y de borde natural. Muchos expertos en correas tienen diferentes opiniones. Este es un suizo que me enseñó que como no tienes acá aparatos para medición, todo, decir, ¿cuánto puedo hacer? Mira, Guido, lo que más debes hacer, debes tensar tanto que apretando con tu dedo gordo en la parte media entre las dos poleas, aquí en la parte media de la correa, donde hay mayor flecha, ahí con tu dedo pulgar, lo máximo que puedas, que aguante tu dedo, tienes que empujar. Y esa distancia no tiene que ser menor que 1 centímetro ni mayor de 2 centímetros. Ya hemos visto dos de los métodos más usados para llegar a la correcta tensión de una correa. Hay muchos más. Algunos funcionan mejor que otros, pero todos dependen de la experiencia. El problema radica en que aún personas con experiencia pueden tener problemas al ajustar sus métodos a las mayores tensiones que deben aplicarse a las correas que hoy se usan, particularmente las correas angostas y de borde natural. Muchos expertos en correas tienen diferentes opiniones sobre la segunda mejor manera de llegar a la tensión correcta.
pero están de acuerdo en que la mejor forma es el llamado método de deflexión de fuerza. El método de deflexión de fuerza utiliza fórmulas que relacionan la tensión real de la correa requerida para transmitir una carga con la cantidad de fuerza que se requiere para desviar una correa luego de ser instalada y tensionada. Afortunadamente, la mayoría de los fabricantes ya trabajaron la parte matemática para usted. Necesitará un metro de cinta, una escala de resorte y las instrucciones del fabricante de la correa. Sígalas cuidadosamente y asegúrese que se aplican a su caso particular. Antes de utilizar el método de deflexión o desviación de fuerza y las tablas del fabricante, debe estar seguro de que en su motor se usan la clase y número correcto de correas para evitar la sobrecarga de los rodamientos. Si por cualquier razón no puede utilizar el método de desviación de fuerza, consulte directamente al fabricante el método apropiado para tensionar su motor. Cuando usted puede usar el método de desviación de fuerza, el procedimiento seguirá usualmente este patrón general. Primero, aplique una cantidad preliminar de tensión. Una buena regla es aplicar tensión suficiente para que la correa, al golpearla con la mano o empujarla con el pulgar, se siente viva, es decir, resorta. Luego, mida la longitud de apertura de la correa, la distancia entre los puntos donde la correa hace primer contacto con cada polea. Mida a la pulgada más cercana, de modo que no se preocupe de encontrar los puntos exactos de contacto. Ahora usaremos la longitud de apertura para encontrar qué tanto desviaremos la correa para obtener la tensión correcta. Usando una escala de resorte, aplique suficiente fuerza en el centro de una correa para desviarla un 64avo de pulgada por cada pulgada de apertura de la correa. Si la apertura de la correa fue de 32 pulgadas de longitud, mueva con la escala de resorte la correa 32/64 o media pulgada hacia abajo. Lea en la escala la cantidad de fuerza que se necesita. Compare luego la lectura con las sugeridas por el fabricante. Como ve, la tabla a menudo indicará un rango dentro del cual estará su lectura. Cambiando la distancia entre las... Bueno, lo que a mí me ha enseñado es lo mismo, solo que antes de hacer esto es una romana. Con una romana, tú primero entras a la tabla para este tipo de cosas en función de la longitud. En función de la longitud, tú tienes que calcular cuánto debe ser la deformación de esto. Y para este tipo de correa, el fabricante te dice con cuánto de fuerza debes jalar. Entonces, tienes que jalar, te dice entre un máximo, y ahí te dice que la deformación máxima y mínima. Si la deformación máxima debe estar entre esto y esto, entre esos valores. ¿Entiendes? Aquí está haciendo al revés, aquí está diciendo no, deforma tanto y lees las libras y comparas. ¿Me entiendes, no? ¿Entiendes? Yo, que aquí está haciendo al revés, aquí están diciendo cuánto debe deformarse esta correa para esta longitud. Dice tanto. Entonces pone la romana y estira y mide con la regla y mide aquí cuántas libras han necesitado para eso y compara. Y compara. Si es muy poca, entonces hay que tesar. Si es mucho, entonces hay que destesar. El otro lado es un poco más directo. Es decir, a ver, ¿cuántas libras yo tengo que aplicar a esto? 60 libras. Aplico. ¿Y cuánto tiene que medir la deformación? Tanto. Apertura de la correa. Si la apertura de la correa fue de 32 pulgadas de longitud, mueva con la escala de resorte la correa 32/64 o media pulgada hacia abajo. Lea en la escala la cantidad de fuerza que se necesita. Compare luego la lectura con las sugeridas por el fabricante. Como ve, la tabla a menudo indicará un rango dentro del cual estará su lectura. Ahí está entre un máximo y un mínimo, ¿se han dado cuenta? Cambiando la distancia. Desviarla un 64avo de pulgada por cada pulgada de apertura de la correa. Si la apertura de la correa fue de 32 pulgadas de longitud, mueva con la escala de resorte la correa 32/64 o media pulgada hacia abajo. Lea en la escala la cantidad de fuerza que se necesita. Compare
¿no? Aquí está la cantidad de fuerza que debes hacer, ¿no? No, aquí están las fuerzas. No, está bien. Estas son las deformaciones. Has calculado la deformación, ¿no? En función de la longitud, en función de eso has calculado la deformación, ¿no? Entonces, para esa deformación, que hemos dicho, no sé, creo que era esta, ves la fuerza que te sale en la romana debía estar entre esto y esto. Entre esto y esto. Si es menos que esto, hay que pesar más. Y si es más que esto, hay que aflojar. En otros catálogos te dice la fuerza. Para ese tipo de correa te dice qué fuerza debes hacer. Y en función de la longitud te dice la deformación máxima y mínima entre cuánto y cuánto debe estar. Y en función de eso, esto no saben los técnicos ni por si un caso, pero esto es fácil, esto está en los catálogos. Y siempre una romana vas a la cancha y te compras. ¿Se entendió? Hola. Inge, Y luego la lectura con las sugeridas por el fabricante. Como ve, la tabla a menudo indicará un rango dentro del cual estará su lectura. Estos son los aportes que ustedes van a hacer como ingenieros. Esto es conocimiento que ahí afuera no los técnicos ni por si un caso. Como les digo, es simplemente utilizar una romana y utilizar el catálogo. Cambiando la distancia entre las poleas, ajuste la tensión hasta que esté entre los valores dados por el fabricante. Dependiendo de la colocación del motor, puede ser necesario ajustar un perno de montaje del motor. Pero si necesita aflojar pernos de la base del motor para aplicar tensión a las correas, el trabajo será más difícil, pues la red tensionada afecta la alineación. No interesa qué método de montaje utilice. Una vez se ha obtenido la tensión correcta, revise por última vez la alineación. Cuando se encuentre satisfecho con la alineación y la tensión de la correa, recuerde reemplazar la guarda de la correa antes de prender el motor. Ya inspeccionadas las poleas, alineado el motor y debidamente tensionadas las correas, la mayor parte del trabajo está listo, pero no acabado. Una vez colocadas y bajo carga, las correas se estirarán y se reducirá la tensión. Si el motor en B debe realizar su trabajo sin desperdiciar energía y correas, no solo debe aplicarse la tensión adecuada, sino que debe mantenerse. Las correas se estirarán más en las primeras horas de operación. Escuche en busca de chillido de la correa. Si chirrean, se están resbalando pues están demasiado flojas. Detenga el motor, bloquéelo y apriete las correas. No use aditivo para que no chillen. El aditivo puede dañar el material de las correas sin resolver el problema. Las correas que se deslizan necesitan ser templadas, no revestidas con aditivo. Luego de 24 horas, revise la tensión con mayor exactitud y vuelva a tensionar el motor si es necesario. Revise la tensión otra vez 72 horas después de estar operando. Es buena idea revisar ocasionalmente después. La correa puede estar hasta 3% más estirada luego de un periodo de 72 horas. Veamos, antes de terminar, cómo podemos localizar fallas en un motor que desgasta muy rápidamente las correas. Si tiene muchos problemas con correas que se voltean, hay dos posibles causas para esto. Primero, que alguien haya cambiado los requerimientos de correas sin añadir más correas para que soporten la carga adicional. Las cargas súbitas pueden hacer que las correas se volteen cuando no son suficientes para dar al motor la tensión necesaria. Si sospecha esta situación, póngase en contacto con su supervisor o el fabricante de la correa y revise de nuevo el diseño del motor. De hecho, el mantenimiento inadecuado es a menudo responsable de problemas en las correas. Ya vimos que al palanquear una correa puede voltearse. Revise las correas para ver si hay alguna evidencia de esto, como estrías, y busque qué está causando el problema. El estado de la correa puede indicarle lo que ha tenido que hacer esta correa. Si está seca, agrietada y quebradiza, ha funcionado muy caliente. Esos médicos que se dedican a la investigación de muertos dicen, ¿no?, que el cuerpo, la víctima habla, ¿no? Lo mismo, la correa habla.
La correa te dice por qué está fallando. El calor puede acabar el material de la correa. Si la correa se ha deslizado, se verá vidriosa a lo largo de sus bordes. Asegúrese de que en el motor se mantiene la tensión correcta. Si no lo puede lograr, haga revisar el diseño del motor. Si la correa se ve pegajosa, ha estado en contacto con aceite o alguien le ha colocado aditivo. Ambos materiales, el aceite y el aditivo, pueden acabar con la capa protectora de la correa. Finalmente, si la correa está molida o muestra un desgaste desigual a lo largo de su superficie, hay dos posibles causas. Puede estar cayendo al motor material que estría las correas, o las poleas pueden encontrarse en mal estado o desalineadas. La correa en B ha sido instrumento de trabajo en la industria por más de medio siglo, y se han gastado bastante tiempo y esfuerzos para irla mejorando. Pero está de su parte el asignar el tiempo y los esfuerzos para mantener las correas en B. De lo contrario, las mejoras no servirán de nada. Son importantes para prolongar la vida de las correas, la alineación del motor y la condición de las poleas. Utilice en el motor las correas apropiadas. Aplique y mantenga la tensión correcta en la correa. La tensión de las correas puede afectar el desempeño de las correas en B más que cualquier otra cosa. Soy Dave Brown de Teletrain. ¿Qué les pareció el video? Muy instructivo, la verdad. Este video en el año, yo he hecho mi especialidad en el año 94 en España. Y ahí ya me dieron, o sea que este debe tener unos 40, 50 años. Y no encuentro, hasta ahora donde he buscado, no hay un material didáctico tan simple, tan fácil de entender como estos videos, ¿no? Y de estos hay, si ustedes saben inglés, de esta empresa, de esta teleentrenamiento, hay varios videos. Ustedes entran este, con este logo. Okay. Este. Teletraining. Si entran acá van a encontrar hartos videos en diferentes temas. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Inge. Y como les digo siempre, bájenlo por favor, bajen el que vayan bajando al Classroom. Esto, te imaginas este video, un video así, que lastimosamente lo he perdido nunca más. Era sobre liderazgo, pero se llamaba la capacidad de la visión a largo plazo. Qué hermoso video era. Lo tenía grabado, lo he perdido y nunca más. Nunca más. No está en internet en ningún lugar. Fue en la Fundación Carvajal de los costarricenses que logré tener, pero nunca más. Y se perdió, lastimosamente. Entonces, el otro día hemos dicho, no hemos visto en no sé en cuál, que ya lo han sacado. Nunca más va. Así que, por favor, bájenlo. ¿A quién va a bajar ¿Quién va a bajar? ¿El responsable? ¿Otro voluntario? ¿Nadie? ¿Están ahí? No están. ¿Y nadie es voluntario para bajar? ¿Somos caps en bajar o acá es tan difícil para ustedes? Sí, yo puedo bajarlo, Inge. Por favor, hijito. Vamos a ver, hay otro más que les decía este.
es que es de el mismo. Teletrain. Ah, es el mismo. ¿De acá y por qué es tan importante el centro y mover la polea loca? Creo que es el mismo. Este es el mismo, no puede ser. Indiferentes. Ya. Puede aparecer en diferentes. En diferentes direcciones. Esta es la misma. La transmisión. Si no se Esta es la primera, ¿no? Y la segunda, el mismo, no. el motor y el equipo mandado, Ah, es el separándolos. El mismo es, ¿no? Parece que sí. Sí. Tenía otro sobre correas ahí. Había uno de Gates. Hola gente de YouTube, les saludo Motardor. En esto existe una máquina motriz que su pago nominal 1.3 por 1 por opera a 18 horas. Las correas Optivel son las. Optivel es la mayor empresa de fabricación de correas. La SKF también había. Buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Suárez, especialista en transmisión de potencia de la compañía Lugo Hermanos. El día de hoy vamos a hablar del cálculo de transmisiones por correas y para ello vamos a utilizar el software de SKF para cálculo de transmisiones. Este software sirve para todo tipo de correas, correas en B y correas Está interesante, escucharemos esto por ahí, ¿no? correas policanales. Por ahí conseguimos el programa. Lo primero que vamos a hacer es descargarlo de la página SKF de transmisión de potencia. Nos dirigimos a la siguiente página. ¿Se escucha? www.skf. Sí, aunque un poco suave. No tengo más volumen. Aquí podemos pasarlo a español. En esta página vamos a encontrar información técnica de todos los elementos que se manejan en SKF, correas, poleas, cadenas, piñones, acoples, bujes de montaje. Nos vamos a la opción donde dice herramientas. Aquí vamos a encontrar diversos catálogos de SKF de todas las líneas. Luego vamos a la opción donde dice herramientas de escritorio.
Le damos clic en la que dice cálculo de diseño de transmisión por correa. Este está muy lindo, escucharemos bien, y porque seguramente a través de esta página también podemos entrar al programa de cálculo y dimensionamiento y selección de rodamientos SKF. Y le damos clic en descargar. Luego nos dirigimos a la carpeta donde descargó el archivo. Le damos descomprimir y procedemos a hacer la instalación. Siguiente, instalar. Bueno, antes de utilizar el software, esa es la información que se requiere para hacer el cálculo de la transmisión. Vamos a requerir la potencia motriz, la velocidad del motor, también la velocidad requerida en la aplicación, es decir, la velocidad de la polea conducida, las horas de trabajo al día, tipo de máquina conducida o aplicación, tipo de arranque suave, si es un motor eléctrico con variador de frecuencias con arrancador suave, o fuerte si es un motor a combustión o un motor eléctrico con arranque directo, pues vaya triángulo. Vamos a requerir los diámetros de polea. Este está raro, ¿no? Porque normalmente más bien uno selecciona el diámetro, ya no debía ser parámetros de entrada, porque el diámetro de las poleas está en función de la correa que vas a elegir, y si todavía no hemos elegido qué tipo de correa va a ser, cómo vamos a elegir la polea. A ver, continuar. Y es un equipo pues, que ya tiene la transmisión instalada, la distancia entre centros de las poleas, las medidas de ejes y cuñeros, y por último espacio disponible en el eje. Y este es el ejemplo del cálculo de transmisión que vamos a realizar. Esto es un caso de un ventilador centrífugo que tiene pues, la siguiente información: un motor de 51 kilovatios con una velocidad de 1775 RPM. El equipo trabaja pues, todo el día. El tipo de arranque tiene arrancador suave. Aquí tomamos los diámetros de las poleas. Polea del motor 11.5 pulgadas y polea conducida 12 pulgadas. Una vez tenemos los diámetros, calculamos el factor de velocidad. Entonces, cogemos el diámetro de la polea motriz, 11.5, y lo dividimos entre el diámetro de la polea conducida, 12 pulgadas. Eso nos da 0.95. Y a la vez cogemos ese factor. Esa sería la relación de velocidades, ¿no? De velocidad, y lo multiplicamos por la velocidad motriz, 1775. Eso nos da 1701 RPM. Entonces, así de esa forma, pues obtenemos la velocidad de la máquina conducida, del ventilador, y la velocidad pues, que vamos a buscar con el cálculo de la nueva transmisión. Bueno, o sea, hay que entenderle bien cómo más que cómo está utilizando la lógica de la selección y dimensionamiento, es más importante el programa, porque esto, lo que se está dando de principio no está bien, porque, a ver, lo que está diciendo es, por ejemplo, la relación de velocidades va a calcular primero dándose las poleas, ¿no? Dándose las poleas, cuando es al revés. Y tú tienes, en general, ¿qué tienes de datos? Tú vas a tener la velocidad de RPM del motor, vas a tener la relación de velocidades entre esto, dato, como dato, y la distancia entre centros. Entonces, las horas de trabajo sí vas a tener que dar, tipos de arranque también sí vas a tener que dar. Y el diámetro de la polea todavía no puedes darte. Ahora, si necesitas que te dé, bueno, dirás,
tendrás que ver un poco en el catálogo y decir, ok, ya de principio voy a hacer, no sé. A ver, vamos a seguir porque de principio no es dato, estas poleas no son datos, no deberían ser datos. Vamos a ver, aquí este equipo tiene 8 canales, perfil B, con correas B115, tiene pues un alto número de... Por ejemplo, se ha dado 8 canales, es decir, que va a utilizar 8, sí, seguramente va a ser la multitrapezoidal con 8 canales. O sea, casi como 8, sí, 8 canales, vamos a ver. Canales, entonces queremos ver si se puede optimizar. En segundo lugar, requerimos conocer también el factor de servicio, que ese pues, nos lo da la aplicación y las horas de trabajo al día. Aquí podemos ver una tabla donde salen distintos tipos de aplicaciones: trabajo ligero, trabajo medio, trabajo pesado, trabajo extra pesado, horas de trabajo al día. Arranque suave se considera si es un motor eléctrico que tenga variador de frecuencia o arrancador suave. O arranque pesado, pues cuando ya es arranque directo o estrella triángulo o es un motor de combustión. En este caso, este ventilador se encuentra en un rango de trabajo medio y pues trabajo pesado. Medio pues porque es un ventilador por encima de 7.5 kilovatios, pero considerando pues que maneja alta temperatura este ventilador, podríamos irnos por seguridad por un factor adicional, mínimo pues de 1.4, porque la transmisión se encuentra en ese rango. Ahora sí, vamos a ir al software, SKF, y le damos a Skip. Este primer cuadro lo dejamos así como está. Hay la opción de escoger en unidades métricas o medidas en pulgadas. Pues por ahora vamos a escoger las unidades métricas. Aquí le damos en solución simple. Y aquí pues ya me muestra todos los perfiles de las correas. Aquí pues como no sabemos cuál es el perfil recomendado, le damos clic donde dice tablas de selección de la correa. Acá ingresamos los datos del equipo. Pues potencia del motor 55 kilovatios, velocidad del eje rápido 1775 RPM. Aquí pues el más rápido es el motriz. Y aquí SF es el factor de servicio. Vamos a darle clic. Entonces acá lo que comentamos en la aplicación: arranque suave, más de 16 horas de trabajo al día, trabajo medio. Pero pues como comentábamos que es un equipo que vamos a manejar a la temperatura, es mejor irnos un punto adicional en el factor de servicio. Y aquí ya queda pues grabado el factor de servicio. Le damos a aplicar y mostrar tablas. Entonces aquí me va a decir cuál es el perfil recomendado según la potencia, velocidad y con el factor de servicio pues, de la aplicación en los distintos perfiles de correas: en perfil estrecho milimétrico, en perfil estrecho en pulgadas, en perfil clásico tipo C, en correas policanal y también en poleas sincrónicas. Para este caso vamos a escoger el perfil métrico SPB, que es un perfil de mayor eficiencia comparado con el perfil clásico. Ahora, ¿qué diámetro polea escoger? Teniendo en cuenta que el diámetro actual es 292, podríamos buscar un diámetro de polea similar al actual, lo más cercano. En este caso 292, por debajo tenemos diámetro estándar de 280 o de 300. Se han dado cuenta que recién
Una vez que tenemos el tipo de correas, recién podemos elegir el tipo de polea. Vamos a hacer con 280. Acá entonces colocamos, se puede escribir o buscamos el diámetro de 280. Entonces cogemos 280 y lo dividimos entre 0.95, que es el factor de velocidad. Esto nos da 294. Damos clic en la casilla azul para jugar exclusivamente con los diámetros de poleas. Y aquí vemos pues que lo más cercano sería 300. Vamos a ver con 300 cuál es la velocidad de salida. Entonces, 280 dividido 300 nos da 0.93 por 75. Nos da una velocidad de salida de 1656 RPM. La aplicación actual está en 1701. Es lo que les decía, es cuando uno va a seleccionar poleas estandarizadas, nunca, ¿no? O sea, no te va a dar la velocidad exacta a la que tú quieres sacar, porque no va a haber la polea que te sale de la relación de velocidades. Entonces tienes que aproximar al inmediatamente superior, al inmediatamente inferior, y calcular la velocidad de salida y ver cuál te conviene, cuál está más cerca, y cuál te conviene más, el que está por abajo o el que está por encima de la velocidad ideal. Que la velocidad está cerca de 50 RPM por debajo. Entonces vamos a revisar si hay otra polea que se ajuste mejor a la velocidad de la aplicación. Aquí entonces nos vamos a al siguiente diámetro de polea, que es 300. Y en la calculadora vamos a hacer el cálculo de relación de velocidad para ver cuál es la más cercana. Entonces, 300 dividido 0.95 nos da 315.7. En ese caso, 315, vemos que sí se ajusta más a la velocidad de la aplicación. 300 dividido 315 igual 0.95 por la RPM del motor nos da 1690. Desde aquí podemos ver que es mucho más cercano pues a la velocidad actual de la aplicación. La diferencia son solo cerca de 10 RPM. Entonces podemos dejar esas poleas. Ahora vamos a revisar la distancia entre centros. Actualmente es de 1020 milímetros. Entonces aquí escribimos 1020 y le damos clic en la casilla azul para activar la longitud de la correa, y aquí ya nos despliega la longitud estándar de correa, que en este caso la más cercana es 3000 milímetros. Podemos dejarla de 3000, que podemos ver que está muy cerca de la distancia entre centros actual. Luego acá el número de los canales vamos a dejarlo en estándar. Le damos calcular y aquí nos dice que con 3 canales el factor de servicios de 1.30 está un poco en el límite para lo requerido, que pues decíamos que es 1.4, así que vamos a subirlo a 4 canales y le damos nuevamente calcular. Aquí vemos que el factor de servicio mejora a 1.76 y pues comparado con la transmisión actual hay un ahorro en 4 canales, ya que estamos pasando de 8 correas tipo B a 4 correas perfiles FB. Damos siguiente paso. Aquí ya me muestra el resumen de toda la transmisión. Podemos guardar el archivo del cálculo para uso posterior. Y también podemos generar un PDF con la información de la transmisión. En ese PDF me va a mostrar los datos ingresados y las dimensiones de la transmisión, así como cada componente. Me va a mostrar cargas que va a haber en los ejes, en los rodamientos, y los valores de tensión de las correas, tanto para correas nuevas como usadas,
con el tensiómetro frecuencia y con el tensiómetro manual. Y al final me va a mostrar las dimensiones de cada componente y el peso de las poleas. Entonces, pues ya para revisar el tema de las guardas que aplique. Y ya con el PDF lo podemos guardar o enviar por correo. Y por último, aquí vemos el resumen del cambio que se hizo. Se pasó de 8 canales de correa perfil B. En realidad este es un ejemplo de... A ver si ya tenían esto, ya tenían esta polea y esta polea, y han visto si utilizando las correas estrechas podían disminuir el número de correas, y han visto que de 8 han bajado a 4. Este mismo programa seguramente se puede utilizar para nuevas, o sea, para un dimensionamiento nuevo. Esto bájenlo inmediatamente y con esto van a calcular sus trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Yo también voy a tratar de bajar ese programa, voy a seguir esto y seguramente nos va a servir para correas y tal vez para cadenas también. ¿Se entendió? Sí, Ingeniero, una pregunta. Sí. Si nosotros no estamos utilizando ese tipo de correas y estamos utilizando de otra marca, o bueno, ya hemos realizado el cálculo, ¿tendríamos que utilizar este programa para volver a calcular? ¿Estás aprendiendo o estás cumpliendo? Perdón, no pude escuchar. Es decir, ¿estás trabajando para aprender o para aprobar? Para aprender, ingeniero. ¿Y esto te parece importante? No. Sí, sí. ¿Te parece muy importante o no? El programa, sí. Sí, lo vas a usar casi toda tu vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Te conviene aprender, aunque hayas hecho, te conviene hacer con esto, volver a hacer o no? Sí, sí, ingeniero. Muy Entonces, bien. bien, ha sido una clase provechosa porque yo tengo aprendido y voy a aprender. Yo también tengo que aprender. Es decir, para que yo poder evaluarlos, yo tengo que primero aprender junto con ustedes, investigar un poco más, ¿no? Para mí es un esfuerzo dar esta forma, esta modalidad. Es un esfuerzo también. Me convendría a mí, no, sigamos nomás con el anterior. Ya domino eso, ¿no? Bueno, ok, con eso habríamos terminado todo lo que es correas y nos entraríamos a cadenas. Cadenas nos falta, ¿no? Hoy hemos dado. No, ingeniero, recién vamos a ver. Ok. Muy bien, ¿está claro? Ingeniero, Sí. sí, ¿será que podría subir estas diapositivas que ha vuelto o sea, que tienen los links de los videos para que podamos verlos Voy a subir y ahora. descargar el programa? Voy a subir todo. Gracias, ingeniero. Bueno, chao, chao, muchachos. Ingeniero, una consulta.